Hola, bonjour, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo un tutorial de cómo conseguir el set navideño en las misiones de Dress to Impress. Pues muchos me lo han pedido a raíz de mi short explicando cómo conseguirlo de una manera rápida y resumida. Pero en este video te voy a estar mostrando cómo conseguirlo de una manera fácil, rápida y sencilla y mejor explicada. Así que no te vayas porque en el final del video te voy a estar diciendo qué camino tienes que tomar en la cueva helada para conseguir este set. Pero antes de comenzar, recuerda dejar tu poderoso like, darle al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video mío. Y ahora sí, ¡comencemos! Muchos ya saben que a raíz de la nueva actualización de Dress to Impress, o sea, el evento de invierno, trayendo nuevos sets, nuevos códigos, nuevos secretos y nuevos juguetes. Y estas misiones nos dan un gran obsequio. Es por eso que te voy a mostrar a continuación cómo ir a los servidores de misiones si aún no lo sabes. Esto es muy sencillo. Cuando entres al juego te va a aparecer la opción de un corazoncito con dos engranajes. Le vas a dar ahí y le vas a dar a la última opción que dice misiones de servidor. Le vas a dar clic a únete y luego te va a aparecer otro cuadradito donde dice si confirmas que te quieres teletransportar a ese servidor. Si no, hay otra manera, mi linda. En el lobby te vas a ir a la parte de afuera y aquí vas a encontrar un portal congelado. Te vas a meter en el portal y le vas a dar que te quieres teletransportar al servidor de las misiones. Claro que sí. Una vez aquí tienes que ir a la estación de tren. ¿Y cómo hago eso? Es fácil. Es un lugar inmenso que te aparece al principio de todo. Así que tienes que entrar por ahí y te vas a dirigir a donde dice capítulo 1. Si vas a jugar con más amigos, te unes con la cantidad de amigos que sean. Pero si vas a jugar sola, le das a un jugador. Al esperar una cierta cantidad de tiempo, te van a teletransportar al capítulo 1, o sea, el servidor donde empieza toda esta aventura. Lo primero que nos aparece es una larga cinemática explicándonos lo que está pasando en el Polo Norte. Que Santa se fue, Santa lo secuestraron, que están todos desesperados por los regalos, por entregárselo a todos los niños del mundo y que no saben qué hacer. Y por eso tú te ofreces a salvar la Navidad. Una de las primeras misiones es encontrar el taller de Santa, que es muy fácil. Tienes que ir por este camino que acá te va a aparecer un cartel que dice taller de Santa, pero por mi internet no me apareció. Pero ustedes confíen en mí y sigan por donde voy. Cuando encuentren el taller o ese amigo encuentra el taller, todos van a ser teletransportados al taller automáticamente. Acá viene otra cinemática donde Holly te va a estar explicando que necesitan tu ayuda para empacar los regalos y para encontrar a los renos de Santa. Y obviamente a salvar a Santa. Pero como esto es un tutorial rápido, le vas a dar a saltar, claro que sí. Entonces tu primera misión es empaquetar los regalos según los juguetes que te estén pidiendo. Acá si estás solo te van a pedir que llenes 7 regalos en 2 minutos. Si son más personas van a hacer muchos más regalos con más cantidad de tiempo. Los regalos mostrarán qué juguetes se necesitan. Escoge el juguete correcto y ponlo en el regalo. Esto es demasiado fácil. Si un regalo te pide un juguete de dinosaurio, tú tienes que ir a la caja que tiene el dibujito de dinosaurio, agarras el regalo y lo colocas en su paquete. Y así sucesivamente hasta que completes 7 regalos. Luego Holly te está explicando que para encontrar a los renos tienes que ir por el bosque de los caramelos. Este bosque es un parkour, así que si no eres muy bueno en los parkour tienes que tener mucho cuidado. Pero yo sé que vas a poder. Ese parkour tienes que tener cuidado porque si tocas el agua te vas a congelar y vas a tener que completar una barrita que está en la parte superior de tu pantalla. ¿Y cómo le completamos? Bueno, tocando los espacios en verde que está ahí abajo, en una barrita que está abajo. Esto no es muy fácil de completar, de hecho me tardé un poquito, pero si te pasa esto y completas la barra vas a empezar de vuelta desde el inicio el parkour. Así que vayamos con mucho cuidadito y no nos desesperemos. Pasamos todos los obstáculos y acá cuando te encuentres con estas gomitas que saltas como si fuera un trampolín, tienes que pegarte muy a la orillita, no tanto porque te puedes caer al agua, y saltar a la siguiente gomita y así sucesivamente. Luego vas a encontrar, digamos, este palo que da vuelta, así que si nos toca nos tumba el agua y nos congelamos. Y ya saben qué pasa si nos congelamos. Así que hay que tener cuidado al pasar esto. Yo les recomiendo ir por el camino de la derecha porque a mí se me resultó más fácil que el por la izquierda. Porque en el camino de la derecha solo tienes que ir saltando entre 5 gomitas o 4, esperar a que pase el palo y saltas. Y así sucesivamente hasta llegar al final.
Luego acá tenemos otra especie de obstáculo que son estas barritas de caramelo, así que vamos a ir con mucho cuidado. Esperas a que pase la barrita, saltamos, pasa la barrita y saltamos. Y acá tengan cuidado porque si tocan el agua se van a congelar de vuelta y van a tener que hacer todo de vuelta. Así que bueno, pasamos y como ven ya nos pasamos este bosque de caramelo. Muy fácil, ¿no? Pero ahora tenemos un pequeño detalle, que tenemos que subir ese muro congelado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo les voy a estar dejando un caminito que conseguí aquí. Les aseguro que no se caigan porque yo me caí varias veces tratando de grabar este video. Así que tengan paciencia y calculen bien el salto. Se van por aquí. Este camino es una clase de zigzag, literalmente. Solamente sigan por donde estoy yendo en la pantalla. Si voy muy rápido, pónganle pausa, así van siguiendo mis pasitos. Y cuando lleguemos arriba, bueno, vamos a encontrar con estas 4 galletitas congeladas. Y nos va a transportar a donde está el taller de los renos. Y ahí vamos a tener que hacer otro parkour, pero volando sobre los renitos. Acá va a aparecer un renito que se llama Rudy, que nos está explicando quién necesita su ayuda, y que se sorprenden por ver un humano en este lugar. Pero tú le dices que estás fascinado por verlo y que vienes a salvar la Navidad. La misión que tienen ustedes dos es atravesar este parkour pasando por los aros navideños, evitando los regalos y los muñequitos de nieve. Si bien estos obstáculos no nos hacen daño y tampoco nos hacen que volvamos al inicio, nos retrasan un poquitico, así que lo vamos a evitar. Y tengan cuidado porque estos aros navideños nos dan velocidad, así que si tienen un muñeco de nieve al frente van a chocar. Así que tengan cuidado, ¿ok? Cuando termine todo este parkour nos va a transportar a la cueva de hielo, que ahí se define todo, ¿ok? Cuando lleguemos a la cueva de hielo nos vamos a despedir de nuestra amiga Rudy, que nos desea un buen viaje. Entonces acá, escuchen bien y estén atentos porque acá se define si consiguen ese navideño o no. Tenemos 3 caminos diferentes que nos llevan a diferentes lugares. Si quieres ir a la fuente secreta a canjear un código que por ahora no te da nada, solamente te da una insignia incógnita, puedes ir por el camino de la izquierda, pero si aún no has conseguido el set de invierno, no te recomiendo que hagas eso. Para conseguir el set de invierno tienes que ir por el camino de la derecha, o sea, por el trineo de la derecha. Se acercan al trineo de la derecha, le dan clic y esperan unos segunditos y luego va a empezar una clase de cinemática que nos llevan como un recorrido por la cueva congelada, estilo montaña rusa. Al terminar ese recorrido vas a caer en este hoyo, por así decirlo, y te vas a encontrar con esta puerta congelada parecida a la de Frozen. Pero Frozen no está atrás, esa puerta está Santa poseído. Cuando se acerquen a la puerta van a tener que completar la misma barrita que les salía si se congelaban en el bosque de los caramelos. Ya saben cómo es esto, tienen que tocar en el espacio en verde e ir completando varias veces. Esa barrita es un poquito complicada de completar porque a mí la verdad me costó un poco porque no sé por qué cuando le das a la orillita de la barrita verde te sube la barrita de arriba, pero si le das al espacio en verde como que no te sube, o sea, no sé si es un bug o algo del juego, pero bueno, ustedes háganlo así, en el espacio en verde y una vez completado le va a salir a Santa, bueno, Santa poseído porque Santa, eso no es Santa. Y aquí le vamos a dar a saltear a esta cinemática, pero si ustedes quieren ver al NPC hermoso de Santa lo pueden seguir viendo hasta que se acabe la cinemática, total no es muy larga. Cuestión que lo vamos a tener que derrotarlo en 2 ocasiones. Esta es la primera ocasión y para derrotarlo es fácil. Ustedes tienen que esquivar sus ataques y lanzarle los regalitos de Navidad, que como ven tienen un límite de tiempo. Cuando esos regalos se le acaban el límite de tiempo para poder lanzárselos a Santa, van a desaparecer. Pero no se preocupen porque van a aparecer muchos regalos más en el camino donde van a poder lanzarle. Cuando termine esta primera batalla, Santa va a romper el piso de la bronca y nos va a llevar a otra batalla final. La cuestión que acá vamos a tener que hacer lo mismo, esquivar sus ataques, aunque en esta batalla son un poquito más difíciles, pero yo sé que ustedes van a poder. Lo esquivamos, le lanzamos los regalitos y una vez derrotado nos va a agradecer por haberlo ayudado y como recompensa nos va a dar el set de invierno.
Y cuando se acabe la cinemática y te aparezca esta pantalla que dice el fin, te va a transportar nuevamente al servidor de las misiones. ¿Cómo salimos de este servidor para ponernos el set de invierno? Es muy fácil, hacemos lo mismo que al principio, vamos a servidores o al corazoncito con 2 engranajes y le vamos a dar a servidor regular. Le damos a uno, le damos a confirmar. Una vez en este servidor, vamos a dirigirnos a esta clase de armarios, vestidores, le damos clic, entramos a los armarios. Y como ven acá vas a tener el set de invierno. Es muy hermoso, a mí me encanta este set, la verdad que me fascina conseguirlo y espero que ustedes también puedan conseguirlo. Chicos y chicos, si les gustó este tutorial recuerden dejar su poderoso like, darle el botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para verme de nuevo. Y si desean un segundo tutorial de cómo conseguir el juguete navideño de Dressed Impress, díganme dicho eso en los comentarios. Y si desean un saludito en el próximo video, comenten la palabra invierno. Y ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en otro video. ¡Chao!